Boa noite, bem-vindos ao curso da UJTR sobre Parashat Shavu em português. Que bom que estejamos juntos e bem dispostos a estudar, a refletir, a trazer a Torá ainda mais perto do nosso dia a dia, porque esse é o objetivo dos nossos encontros, que vossos pensamentos, vossas vozes, vossas perguntas, vossas ideias, vossos sentimentos apareçam com intensidade e alta frequência. Vamos a elaborar lo que a Torah nos ensina, tentando aplicarla a la vida cotidiana. Vamos a preguntarnos, vamos a respondernos, até podemos compartilhar nossas dúvidas, nossas impressões, e vamos a apropriar-nos, no possível, que esse é o objetivo, vamos a apropriar-nos das problemáticas derivadas dos temas propostos pela Parashá, pela porção de leitura dessa semana. Então, estamos juntos. Me barej e apresento ao nosso convidado, ao nosso condutor do caminho hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asot b'divrei Torah. Amén. Amén. והערנה אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונחיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד Torah de Amo Israel, aquel que ensina a Torah a su povo Israel. Hoy nos acompaña Rav Runstein, o colega o amigo Hernán Runstein, os que entraram mais cedo, conversamos um pouco com ele e eu contei algumas coisas de quem ele é, de onde ele trabalha, e eu não queria fazer uma apresentação muito formal, eu queria dar a palavra rapidamente para ele, mas queria dizer que é um grande amigo e um grande rabino, e que é quem organiza, planeja, leva para frente, cuida da comunidade do Shil de Liberdade, da Sinagoga de Liberdade, que é uma instituição muito importante, muito histórica, muito vibrante, muito viva e muito significativa para muitos de nós, para aqueles que sabemos de que se trata, para aqueles que nascimos e crescimos em Buenos Aires. Esse é el Shil, essa é a sinagoga. E, além do valor histórico, tem um valor presente, de tentar atualizar o judaísmo e vivê-lo plenamente nos dias de hoje, com as pessoas de hoje, com as necessidades de hoje, com as problemáticas de hoje, que são muitas e muito grandes e muito difíceis, mas trazendo para nós ideias que não são as clássicas sempre, mas que são as corretas para esse momento sempre. São as melhores intenções para que as coisas den certo e para ser inclusivos. E isso queria dizer. Hernán outra vez, um grande amigo e é alguém que é muito cuidadoso nesse conceito particular, o da inclusão. Para ele, fazer um lugar para que todo mundo tenha um lugar na mesa para mais um e mais um e mais uma, é prioritário. O valor. E isso dá uma imagem primária e bem clara para vocês de quem se trata. De alguém que se encontra a si próprio na inclusão dos outros. Alguém que tem essa conduta ética em forma permanente. Mas não vamos a começar chorando, emocionándonos tanto, vamos a compartilhar algumas ideias, algumas leituras respeito de Parashat Beshalach, que é a Parashat que começamos a ler ontem e que acontece depois só lembrando o finalzinho de Parashat Bo, na semana passada. Vocês lembram de que se tratava, não era? Mariana, você estava voltando, lembra? Que era assim, a Parashat passada são as 3 últimas pragas, a última fulminante, a última terrível, e a decisão não só do faraó, sino de todo o povo, de que os Bnei Israel saiam daí, foram embora. Mas queremos o ouro. Pega o ouro.
queremos a prata, vai com prata também. E a roupa, te dou minha roupa, não tem problema não. Estão entendendo? Estamos dizendo que os donos de casa, os patrões, entregavam ouro, prata, seu capital e sua roupa para os escravos, com tal de que eles saíssem de lá. É uma situação, né? Então eles saem, se estabelece toda essa jornada como uma jornada histórica, Pesach, se estabelece Pesach como ritual, cerimônia e data histórica, para ser repetida, para sempre. E no finalzinho, onde termina a Parashá, se vocês lembram bem, se comenta qual é o tema da redenção do primogênito. O primogênito próprio pertence a Deus. Seja animal, seja humano, o primogênito pertence a Deus. Por isso, haverá sempre um pagamento, uma forma ritualizada de devolução para que se introduza na estrutura própria, na estrutura familiar, porque de início pertence a Deus. Por quê? Porque Deus salvou as casas do Bene Israel e acabou com os primogênitos de animal e homem do povo egípcio. Esse foi o finalzinho da Parashá passada e agora já deixo. Vocês sabem que eu gosto muito de falar, mas dessa vez eu vou ser respeitoso e deixar a palavra para Hernán. Hernán. Muito obrigado, Pablo. Obrigado por las palabras tan bellas que has dicho de mí. Estamos vos, tú y yo, ambos, en ese mismo, con ese mismo objetivo, ese mismo sueño, y es un orgullo que seas compañero mío y que pertenezcamos a la misma camada de próximos rabinos reformistas para nuestra región. Eu não falo português, eu vou falar devagar, mais em espanhol. Como yo no hablo portugués, Pablo, yo pensé que habías hablado de las 3 últimas praias. Las 3 últimas praias, pensé, qué lindo, qué interesante el tema. Pero no, vi que eran pragas. Bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de esta sección que leemos esta semana, Parashat Beshalach. Algunas cuestiones, mientras hago el resumen, voy a ir comentando, pero primero vamos a tener una visión de qué trata esta parashá y luego vamos a volver al principio para ir comentando algunas secciones que yo me anoté como interesantes para traerles. ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Se me entiende? Bien. Siempre que no entiendan algo, me paran, yo vuelvo a decirlo, Pablo me puede traducir. Les agradezco el esfuerzo que hay que hacer para entender. Y antes de empezar, además de agradecerles por el esfuerzo, como siempre me gusta hacer, y quiero que sepan, y Pablo ya lo sabe y debe estar aburrido de escucharme decir esto, les agradezco por su tiempo, porque lo único que tienen en su vida es tiempo y me lo están dando a mí. Así que yo soy consciente de la importancia que tiene el tiempo que me están dando y me hago responsable por eso, y lo que les ofrezco es lo mejor que puedo hacer en este rato y lo hago con mucha conciencia. Parashat Beshalach entonces comienza con al enviar el faraón, Beshalach, en el envío del faraón del pueblo de Israel hacia el desierto, con lo cual nos encontramos con los hijos de Israel junto a un Erev Rab, una multitud mixta. No sé, es decir, ya no solamente la familia de Yosef que lo vino a buscar, sino toda la familia ampliada de Israel, sus descendientes, quienes vinieron con ellos
desde Eretz Canaán y quienes se le suman desde Egipto. Con lo cual ya desde el comienzo de la liberación del pueblo tenemos muchos sectores distintos, una multitud distinta, no pura genéticamente hijos de Israel, sino ya tenemos varias naciones adentro de Israel yéndose juntos y juntas hacia el desierto. Y atraviesan el desierto del Yam Suf, del mar de los juncos. Juncos, no sé, Pablo, si se entiende. Juncos. Juncos. O portugués y español, misma cosa. Juncos, juncos. Pequeño detalle, se le suele llamar el Mar Rojo por una mala traducción en el inglés, que es The Sea of Reeds, reeds siendo juncos, y luego se deformó, en vez de reeds con dos E, se pasó a Red Sea, y en nuestro lenguaje terminó en el Mar Rojo, pero no es el Mar Rojo, es el Mar de los Juncos, Yam Suf. Dios se aparece, según nuestro relato, en forma de un pilar de nube de día y un pilar de fuego de noche frente a los hijos de Israel en su marcha por el desierto del Yam Suf, hasta que en un momento el faraón dice: ¿por qué estoy quedándome acá? Los vamos a ir a buscar, son nuestros, los vamos a reclamar. Dios le endurece el corazón y los van a buscar. Con lo cual, los hijos de Israel y la multitud mixta que los acompaña, y que ya son hijos de Israel también, empiezan a tener miedo, se empiezan a quejar, y Moisés les dice: no se preocupen, van a ver que Dios va a pelear por nosotros, nos va a salvar. Dios le dice a Moshe: bueno, dale, avanzá, y vamos a ponernos a trabajar, yo voy a hacer venir al faraón, lo cual es raro, porque ya estaba viniendo, pero Dios le dice: yo lo voy a hacer venir después de que el faraón ya empezó a venir. Problemas que tiene nuestro texto todo el tiempo, y van a saber los hijos de Israel que yo soy su Dios. Otro problema en el texto: ahora la nube es un ángel. Bueno, aparentemente es más o menos lo mismo. La nube, el ángel, o es la nube junto al ángel, pasan de estar al frente hacia la retaguardia, hacia atrás, y dividen al ejército de Egipto de los hijos de Israel. Moshe finalmente levanta sus manos. El mar no queda claro si se vuelve hacia atrás o solamente se parte en dos. Parece ser que se parte en dos. Ellos pasan por el medio, como todos ustedes saben, y una vez que terminan de cruzar y ya es de día, los egipcios quedan atorados cruzando el mar de los juncos, y este se cierra sobre ellos y todos mueren. Termina esa primera sección de nuestra parashá diciendo que los hijos de Israel ahora tienen confianza, fe en Dios y en Moshe como su siervo. Así empieza nuestra parashá, es el primer episodio de Parashat Beshalach. En la segunda sección de nuestra porción semanal hay música, es un interludio musical. Seguramente en esta parte, cuando se leía antiguamente, aparecían las publicidades, ¿no? Compre gaseosa Coca-Cola, M&M. Entonces, la primera canción es la de Moshe y el resto del pueblo, ¿sí? Que ya la vamos a analizar, el famoso canto del mar o Shirat Hayam, vamos a ver cuáles son sus partes, pero que básicamente habla alabanzas y loas a la maravilla que Dios realizó derrotando a los egipcios, las maravillas que realizará generando terror en los enemigos del pueblo, y cómo va a reinar por siempre. Y luego, muchas veces se confunde, tenemos un segundo canto más cortito, es el canto de Miriam, ¿sí? Que dura un versículo nada más. Está bien. Como siempre, las voces de las mujeres un poquito más chiquititas
en los antiguos textos. ¿Sí? Pero bueno, quedó como que la imagen que tenemos es la de Miriam, la hermana de Moshe, con la pandereta y la música, y asociamos eso al Shirat Hayam. En realidad, no. El Shirat Hayam no es el canto de Miriam, el canto de Miriam es de un versículo y viene después. Después de este interludio musical, pasan 3 días sin agua los hijos de Israel, se empiezan a quejar, ya muy rápidamente, muy poquitos versículos después del canto de Miriam, nos encontramos con la primera queja de los hijos de Israel. No tenemos para tomar, y ahora qué hacemos, ¿para qué vinimos acá? Nos vamos a morir. Entonces Moshe, por orden de Dios, con un pedacito de madera, logra purificar el agua y hacerla tomable, potable. Y en ese momento se nos habla de un primer pacto. Bueno, si ustedes me escuchan, les van a pasar cosas buenas; si no me escuchan y hacen todo lo contrario, les van a pasar cosas malas. No da ninguna regla, no dice qué es lo que tienen que hacer, pero aparece por primera vez que Dios establece reglas, Dios establece un pacto, pero no se nos cuentan cuáles son. Y la otra consecuencia que dice: van a ver que yo soy Dios el que cura. Esa es la segunda parte de nuestra parashá. En la tercera, no es el agua el problema, sino la comida. Ahora tienen hambre también, y se vuelven a quejar, con lo cual Dios dice: van a tener en un momento del día carne, en otro momento del día pan, yo se los voy a hacer llover. ¿Venimos bien con la... ¿Se me entiende? ¿Alguna duda? Okay. Estamos yendo por la parashá a poquito. Les voy a dar doble porción de esta lluvia de pan en el día séptimo. Guarden una parte para la posteridad, para enseñárselos a las próximas generaciones. No salgan de sus lugares en el día séptimo. No salgan a recoger pan en el día séptimo. Bueno, por supuesto, los hijos de Israel no hacen nada de lo que Dios les pide. Muchos de ellos van en contra. Moshe se queja. Pero bueno, finalmente este pan cae, se muestra que Dios cumple con su palabra. En la anteúltima sección de nuestra parashá, la cuarta, vuelven a quejarse por el agua, vuelven a no tener agua. Tenemos acá una repetición de la historia anterior. Moshe les quiere dejar en claro que no tienen que pelearse con él y con Aarón como están haciendo, sino con Dios, que Dios es el que va a proveer. Dios le pide que saque de una roca con su bastón un poco de agua. Moshe lo hace y tienen agua. Y finalmente en la última sección tenemos el bautismo de fuego. Los hijos de Israel, Amalek, el enemigo, que va a quedar como sinónimo de el enemigo, los hijos de Israel, viene a pelearse con ellos. Y finalmente los hijos de Israel ganan, dirigidos por Yoshua, como general de la batalla, y Moshe levantando sus manos, sin orden divina de por medio, sino solamente por acción y decisión de Moshe, motu propio, levanta las manos ayudado por dos acompañantes, un misterioso de nombre Jof y otro se llama Aarón, que le sostienen las manos y le colocan unas piedras para que se siente, y aparentemente gracias a eso ganan la batalla, tras lo cual construyen un altar para Dios y lo mencionan como un estandarte de guerra. Y Dios les pide: por favor, recuerden esto, guárdenlo en un sefer, guárdenlo en un libro, en un documento, para que se acuerden de Amalek, así borramos su memoria de las próximas generaciones. Este juego que siempre hace la Torá de recordar para olvidar, ¿no? Recordar para que ese nombre no nos siga atosigando. Bien, esa, resumidísima, es nuestra parashá. Quería empezar por ahí para que supiéramos cuáles son los temas que tenemos. Y ahora voy a ir haciendo algunos comentarios de cosas interesantes que me parece para traer de nuestra sección. No sé si alguien quiere, antes de arrancar con lo que yo he seleccionado, comentar algo.
están habilitados los micrófonos. No sé, Pablo, cómo suele ser la dinámica, no quiero... Sí, sí, exactamente así como estamos haciendo. Ok, genial. Fue muy claro. Voy a empezar. Listo. Ya está. Entonces, en la próxima vez que doy la oportunidad, ahí pueden hablar. Bueno. Me anoté muchas cositas. Bueno, primero les quiero mostrar este mapita para que nos ubiquemos geográficamente. Ahí no sé si ¿Tenés están cómo compartir? viendo. Sí, 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 llegó. Buenísimo. Perfecto. Bueno, yo les decía que salieron. Bueno, esto es la tierra de Goshen, ¿no? Goshen era en la tierra que el faraón le había dado a la familia de Yosef, ¿sí? Cuando vinieron desde Eretz Canaán, y ahí se habían asentado y habían crecido, y bien, salen de allí y el mar de los juncos, o el mal llamado Red Sea, que es Rid, con doble E, ¿no? Junco, eh, bien puede ser todo esto, o bien puede estar refiriéndose a este sector de por acá, a estas masas de agua, ¿sí? Y de hecho, una de las teorías es que en realidad el cruce del mar fue por aquí. Uno, si va, acá es donde está Eilat, si alguno fue a Eilat, en Israel, hizo como yo y miró el Mar Rojo y dijo, ah, este es el Mar Rojo, el del libro del Éxodo. Bueno, probablemente fue más para el oeste, más cerca de Egipto, y haya sido más por aquí. Pero para que estemos un poquito más en sintonía con esto. Bien, eso les quería mostrar primero. Mientras yo voy recordando mis apuntes, por ahí hago un pequeño silencio, pero es porque me estoy preparando para hablar. ¿Sí? Hablábamos de un pilar de nube y un pilar de fuego. No queda muy claro, más allá de visualmente, cuál era la función de estos pilares. Probablemente sea un eco de algunas antiguas tácticas para que las tropas pudieran ver de noche unos carbones encendidos en el frente para saber por dónde tenían que ir, ¿sí? Y quizás venga de ahí eso. Hay algunos, Rashi, el comentarista principal de la Torah, habla de que eran efectivamente dos cosas separadas que se turnaban, de día iba uno y de noche iba el otro, y hay algunos que dicen que en realidad era una nube con el fuego adentro, y entonces de noche el fuego se veía y de día el fuego no se veía, ¿no? Son interpretaciones diversas de cómo funciona eso. Eh, el problema va a venir después, eh, pero ya nos vamos a meter con eso. Tenemos algunas contradicciones, algunos problemas, yo iba marcando mientras hacía el resumen. El primero que yo les marcaba era que al principio de la parashá vemos que el faraón se da cuenta que se fueron y decide que cometió un error y que los tiene que ir a buscar. ¿Sí? Y luego más tarde Dios dice, le voy a endurecer el corazón y va a venir, cuando ya estaba viniendo. Otro problema que tenemos, primero vamos a marcarlos, es esto que yo les marcaba de el pilar de fuego y de nube, y que al mismo tiempo el versículo 19 del capítulo 14 dice, el ángel de Dios que estaba frente al contingente de los hijos de Israel, se mueve hacia la retaguardia, hacia atrás. Punto y coma, o sea, seguido a eso dice, y el pilar de nube se fue del frente hacia la retaguardia. No nos queda claro por qué de repente aparece un ángel si veníamos hablando de un pilar de nube y de fuego. Y no queda claro si son distintos, pero aparece. Entonces ya tenemos dos problemas en el texto.
Y finalmente el otro problema que tenemos, que también les comentaba, era que Moshe levanta los brazos y dice el versículo, el agua se movió hacia atrás y dejó lo seco expuesto para que puedan caminar. Y el versículo siguiente habla que pasaron por entre dos paredes de agua. Con lo cual tampoco queda claro cuál es la versión. O se fue el agua o se abrió el agua. La imagen que nos queda es la de el agua abierta, pero no empieza así. La primera imagen que se nos da es la que el agua retrocedió. Bueno, para... Bueno, y de hecho, perdón, hay mucho debate sobre si esas paredes de agua eran de agua líquida o si lo que pasó fue que se congelaron. Hay comentaristas clásicos como Ibn Ezra que lo que dice es que se congelaron dos paredes, se congeló también el fondo, y de hecho hay otros comentaristas como Gisconi, un rabino francés del siglo XIII, que también dice que además de que estaban congeladas las paredes de agua, se congelaban como unas rampas de un lado del mar y del otro lado del mar, para que los hijos de Israel pudieran bajar hacia el fondo del mar, caminar y volver a subir, ¿no? Bueno, hay mucho debate sobre cómo fue esto que cruzaron el mar. No es tan simple como el dibujito de Disney de cuando yo era chiquito, El Príncipe de Egipto, que se abren y listo, sino que si uno busca en la literatura rabínica encuentra bastantes debates sobre cómo fue que se abrió el mar, y ni hablar si leemos un versículo al lado del otro donde les señalaba que no queda claro si se abrió o se retrajo el agua. Lo que desde una perspectiva moderna, reformista, científica, de una lectura científica del texto, con la cual no tenemos que acordar, como con ninguno de nuestros midrashim, ¿sí? No hace falta que acordemos, pero se las traigo, ¿sí? Es que esto nos muestra la riqueza de las diversas tradiciones que confluyeron en el texto final que tenemos, ¿sí? Siendo la teoría que hubo varios redactores de tradiciones distintas que aportaron su mirada sobre cómo fueron estos hechos, ¿sí? Estos hechos o reales o míticos, inspirados por Dios, como los querramos, mitos nacionales, poemas nacionales, como los querramos llamar, pero que hay varias tradiciones que confluyeron en una sola, donde en algún momento hubo uno, dos, tres, varios, vamos a suponer imaginariamente un redactor final que lo que hizo fue entretejer todas estas versiones para que sonaran como algo único, ¿sí? Y entonces cuando uno empieza a analizar el texto, se encuentra con estas versiones que van siendo intercaladas, enhebradas, en portugués, enhebradas. Si lo digo con ese acento, parece portugués. No me lembro cómo se dice. ¿Cómo se dice? Como un textil. Entrelaçadas. Entrelazadas. Sí, ¿cómo se Para, dice? para hacer una tela, ¿no? Isso. Tramadas. Agora, como se diz quando você enfia um fio no olho da agulha? Como se diz isso? Está difícil. Bueno, No sé. en principio están, vamos a usar otra metáfora, armonizadas. ¿Sí? Hay diversas músicas, ya que estamos en la semana de Shabbat Shira, el Shabbat del canto, por el canto de los hijos de Israel salir de Egipto. Hay diversas voces, diversas músicas que se mezclan para formar la Torá, que pone en armonía, aunque se notan las diversas voces, pero buscamos integrarlas, ¿sí? Y esto es una metáfora de cómo Pablo, yo, el movimiento reformista entendemos el judaísmo. No tenemos que pensar todos lo mismo, pero podemos escuchar claramente que estamos diciendo cosas distintas y convivir y querernos igual y ser parte de una misma Torá que le da lugar a todas estas tradiciones
diversas, ¿sí? No vamos a saber nunca si la nube era el ángel o si no era, o si eran cosas distintas, pero enhebrado así, entremezclado así, da una imagen de un cierto consenso en nuestra tradición de que algo como esto pasó, ¿sí? Y que eso es lo que queremos legar a las próximas generaciones. Bien, esto ya se los dije. Hay un pequeño midrash que se toma de las palabras, en este momento en el cual el ángel o el pilar de nube va hacia atrás, dice el versículo, y entonces pasó que este pilar estaba entre el ejército de los egipcios y el ejército de Israel, y de este modo estaba la nube en la oscuridad, y por la noche hubo una especie de hechizo, magia, para que uno no pudiera acercarse al otro. El pshat, lo que uno entiende de ahí, es que un ejército no podía acercarse al otro porque estaba el pilar o el ángel en el medio, ¿sí? Sin embargo, en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, los sabios inventan un relato, utilizando esto de que uno no se podía acercar al otro, diciendo que eran los ángeles en el cielo que no podían acercarse entre sí, porque estaban tan contentos, tan felices de lo que estaba por pasar, que querían entonar himnos de alabanza en el cielo a Dios por la maravilla que estaba haciendo. Y Dios les dijo, no, estoy asesinando a mi creación, a los egipcios, y ustedes quieren cantarme mientras lo hago. No debiéramos nunca, quería enseñar según los sabios en este midrash, nunca alegrarnos por la muerte, por más mala que sea esa persona, ¿no? Es un lindo midrash y hay una costumbre, por ende, en Pesaj, cuando uno, en los días intermedios de Pesaj, la liturgia recomienda entonar salmos extra de alabanza, lo llamamos Alel, es un servicio que se agrega con varios salmos y se canta más en esos días de intermedios de Pesaj. La liturgia dice, cantá el Alel por la mitad, no lo cantes todo, porque estamos recordando que se murió gente también. Estamos contentos que nos liberaron, pero se murieron los egipcios. Así que estamos contentos, pero hasta ahí. Y una manera de decir, nos duele la muerte, es cantar por la mitad. ¿Sí? Y ahí está este midrash que dice que en realidad eran los ángeles que no se acercaban para no cantar. ¿Venimos bien? Muy bien. Pablo, veo que te rascás la cabeza como diciendo, ¿qué está diciendo Hernán? No, digo, qué bueno lo que estás diciendo, hermano. Ah, okay. Bien. Tenemos otro problemita en el capítulo 14, donde los hijos de Israel están con miedo y le dicen, ¿no te dijimos ya en Egipto? Déjanos acá, que vamos a seguir trabajando para los egipcios. Es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Ya te lo habíamos dicho. Y uno entonces dice, ay, se ve que no lo leí. Y va a buscar y no lo encuentra nunca. Porque en la Torá no nos aparece en ningún momento que los hijos de Israel le hayan dicho a Moshe, déjanos acá, es mejor morir acá que en el desierto. No dice. Rashi, el exegeta francés, muy conocido, cita un versículo del capítulo 5 que dice, Dios, perdón, perdón que no lo estoy encontrando. Sí, que el Señor te busque y te castigue por hacernos tan abominables frente al faraón y su corte, poniendo más trabajo sobre nosotros. Cuando recién arrancaba la historia, donde
Moshe le pide al faraón que deje a su pueblo ir, y entonces el faraón le pone más carga de trabajo a los hijos de Israel. Los hijos de Israel se quejan y le dicen, maldito seas, que nos has hecho trabajar más por querer defendernos. Bueno, Rashi dice que este es el momento en el cual ellos estarían diciendo, mejor nos quedamos acá, pero no es lo mismo. Rashi buscó lo más parecido. Esto, una tradición casi judía, los samaritanos, ¿sí? Que son los Shomronim, que se declaran a sí mismos como una tribu perdida de Israel, tienen su propia Torá, muy parecida a la nuestra, pero con algunos cambios. Y uno de los cambios que le hacen a la Torá es que le agregan un versículo en esta historia donde le dicen los hijos de Israel a Moshe, te dijimos, te estamos diciendo ahora, es mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Y con eso resuelven el problema. Para ellos sí se lo dijeron claramente. En nuestra Torá eso no está. ¿Sí? Más tradiciones sobre nuestro texto que se fueron, algunas descartando, otras ingresando. Otra manera de explicarlo es que la historia no tiene por qué contarnos todos los detalles, ¿no? Y que uno los puede deducir. Claramente podemos deducir que en algún momento, así como se quejan ahora, se quejaron en otras circunstancias, le dijeron eso. No tenemos registro, pero lo podemos imaginar. Es lo mismo que nos pasa cuando Dios le dice a Moshe, ¿por qué me decís a mí? Decirle a los hijos de Israel que se empiecen a mover. No entiendo qué haces rezándome. Y no tenemos en la parashá en ningún momento que Moshe le esté rezando a Dios diciéndole, ¿y ahora qué hacemos? Él está hablando con los hijos de Israel, les dice, bueno, Dios los va a liberar, y Dios responde, ¿y a mí qué me venís a decir a mí? Caminar. Pero nos falta el pedacito en el cual Moshe se da vuelta y le dice, che, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué cosas hacemos? Estoy mejorando de a poco el portuñol. Sueño con que en algún momento voy a poder hablar portuñol, pero en mi cabeza sí. Cuando estoy solo me sale muy bien. Cuando estoy frente a portugueses parlantes me inhibo. Eu vou falar do Parashat Shavua. Boa noite. Así, ahí me sale, pero no más. No más. Bien, tenemos entonces, una vez que cruzan el mar, un versículo que nos dice, cuando Israel vio el maravilloso poder que Dios había ejercido sobre los egipcios, el pueblo temió a Dios y tuvieron fe, confiaron en Dios y en su sirviente Moshe. La fe en nuestra Torá, en nuestra Biblia, en nuestra tradición judía, no se parece tanto a una creencia abstracta en la existencia de un Dios, y mucho menos a sentir una doctrina fija, ¿no? Tener fe en una doctrina, sino a esta idea de confiar, que ahora podemos caminar. Podemos caminar y hay que animarse a hacer las cosas. Hay otro midrash que habla de que el mar recién se abrió cuando uno empezó a caminar. Uno solito se animó y cuando el agua le llegó hasta el cuello, ahí se abrió el mar. ¿Por qué? Porque tuvo confianza y fue para adelante. Que es distinto al hecho de yo creo. Es distinto a la fe. Es decir, no, yo soy un hombre de fe porque yo creo. No, yo soy un hombre de fe porque yo actúo. Pues tengo confianza en que tengo que hacer las cosas, que tengo que tengo que animarme, que por más difícil que parezca, lo tengo que intentar, como hicimos con Pablo, que nos parecía imposible terminar los estudios rabínicos y acá estamos, a un añito de hacerlo, ¿no? Como soñamos como creo que esto lo decía Raúl en algún momento, que era imposible soñar con el instituto, pero que finalmente haciendo las cosas con emuná, con confianza,
se logró. Bueno, algunas de las moralejas de nuestra historia que estamos viendo hoy son estas, ¿no? Y así llegamos a... Entonces, Hernán, yo te pregunto, la fe está relacionada a una acción, no es en el vacío. La fe está relacionada con una acción, siempre con un verbo, con un fato, con hacer alguna cosa. No es no vacío, no es a fe ciega, no es una fe Claro. ciega. Es una fe que No es está una fe relacionada. ciega, exacto. No fe ciega, sino confianza en la necesidad de hacer lo que hay que hacer. Es decir, nuestra Não é só tradición... contemplativa, Sí, né? Não é só contemplativa, exige ação, né? exacto, exacto. No, en nuestra tradición, no sería propio de nuestra tradición decirle a las personas, tené fe que va a salir todo bien. No, tené confianza en que todo lo que vos tenés que hacer está ahí para que lo hagas. Y que va a venir algo bueno, hay que hacerlo. Lo que venga va a ser porque tiene que ser así. Vos actuá. Aunque no veas que puede haber un resultado inmediato, vos hacelo. ¿Sí? Y creo, bueno, como hombre de fe creo que lo hago constantemente, por lo menos trato de hacerlo así. Hay muchas cosas que no le veo que vaya a funcionar, pero las hago igual porque es lo que siento. Un poco de lo que hablaba Pablo antes, ¿no? Cuando me presentaba. No quiero meterme en mi persona, pero digo, cada uno tendrá sus ejemplos propios para pensarse si este concepto de fe le resuena o no le resuena. Y eso es una linda lectura de la parashá para pensarnos, ¿no? ¿En qué momento de mi vida actué con confianza? Shirat Hayam les dije yo que íbamos a tratar de analizarlo un poquito. En estas tres secciones que les mencionaba, una introducción, unos versículos que hablan de la derrota del faraón, de los egipcios, y una tercera muy, muy interesante que habla del miedo que van a tener los enemigos de Israel, cómo el pueblo va a ser guiado hacia la tierra prometida y cómo se va a instaurar, esto es clave, un templo en un monte, la casa de Dios en un monte. Y después una pequeña coda que dice Adonai Imloch Le'olam Vaed, Dios va a reinar por siempre. Pero básicamente son estas tres secciones. Es interesante que la liberación puede ser física en el relato ahora, pero en el canto aparece la idea de que va a terminar de liberarse el pueblo cuando pueda adorar a su Dios en el templo. Lo cual nos daría una pista de que si aceptamos que esto fue compuesto en algún momento de la historia, si aceptamos eso, probablemente lo escribieron con el templo andando. Y le estaban queriendo decir, este templo representa nuestra liberación. Esta era la promesa de Dios y se cumplió. Para esto salimos de Egipto. Para tener una casta sacerdotal a la cual pagarle los impuestos y que rece por nosotros y se ponga de intermediaria entre nosotros y Dios. ¿No? Digo yo, a propósito, para pinchar un poco, ¿no? Para generar polémica, el canto y esta cláusula del templo como manera de los sacerdotes de cimentar su poder. Toda nuestra historia era para esto, para lo que yo hago por ti. Tráeme tus ofrendas. ¿No? El vocabulario que usa el Shirat Hayam y la estructura de la introducción, la coda, la derrota y el futuro, según algunos investigadores, tiene que ver con la estructura de otros poemas y mitos muy similares de la zona de Mesopotamia,
y de algunas historias que tenían que ver con dioses de la tormenta que le ganaban a los dioses del mar y que construían sus templos. Hay poemas parecidos así, de la edad de bronce avanzada, hacia el 1200, por ahí. Y nos da la idea de que es uno de los poemas más antiguos, de los textos más antiguos que hay en la Torá, ¿sí? En la Biblia. Todo lo que son, para la crítica bíblica, para los estudiosos científicos del texto, todo lo que está escrito en poemas son los textos más antiguos. Y al ser un poema y al ser similar a poesías del año 1000 antes de la era común, nos da la idea de que es más o menos de esa época, y lo cual es una fecha muy, muy antigua. Esos como algunos comentarios. Dentro del poema hay algunas cositas que les quisiera traer. Pablo, yo no sé hasta qué hora suele durar esto. Yo sigo hasta que vos me digas. ¿Hasta qué horas más o menos están? ¿A qué hora cierra el boliche? No, está muteado. Estás muteado. O primeiro que desmaia, perdeu. O primeiro que dorme na aula, perde. O último Bueno. que fica en pé, aguenta, ganha. Não, vamos No. até... Temos tempo, temos 20, 30 minutos mais, tranquilo. 20, 30, ok. Cenan tarde en Brasil ustedes. Sí. Sentamos antes porque ya sabemos cómo es. Ok. Jantar. Sentamos dos veces, sentamos antes y sellamos después. Hacemos una dupla. Segunda-feira es para engordar. Bien, uno de los versículos dice, Dios es mi fuerza, va a ser mi salvador, Ozi Simratia, Vayaili, Lishua. Este es mi Dios y yo lo voy a glorificar, lo voy a embellecer, el Dios de mi Padre, yo lo voy a exaltar. Behamdeu es la palabra para embellecer, ensalzar, glorificar. Y de aquí también nuestra tradición toma este versículo para decir que las mitzvot, que se realizan con objetos, tienen que ser bellas. Entonces, si yo voy a ponerme un talit, tiene que ser un talit lindo. Si voy a poner una mezuzá, tiene que ser una mezuzá linda. Si voy a construir una azúcar, que la azúcar sea linda. ¿Por qué? Porque el versículo de Shirat Hayam dice, lo voy a embellecer, ¿no? Tengo un Sefer Torah, tiene que estar lindo, tiene que estar bien cuidado. De aquí sacan... nuestra tradición se va armando así, con estas pequeñas interpretaciones que no está escrito en la Torá. Cuando construyes una azúcar, construíla bonita. Pero después escuchamos un montón de rabinos que dicen, dice la Torá que el azúcar tiene que ser lindo. No, hay un versículo que habla de embellecer a Dios y la tradición interpretó a partir de eso que tenemos que hacer una azúcar bonita. Pero no lo dice la Torá. ¿Por qué? Porque el judaísmo es rabínico. Y a mí siempre me gusta volver a este pequeño concepto, lo digo rápido. Shirat Hayam está hablando de el templo. Bueno, el templo se terminó hace 2000 y pico de años. Entonces, muerto el templo, sin templo, había que reconstruir la vida judía. Porque ya nada de todo esto que estamos hablando, que era la base de la antigua religión israelita, funcionaba, porque no había sacerdotes, no había templo, no estábamos en la tierra de Israel, había que reconstruir todo. Y lo hicieron los rabinos y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Cómo? Y de este modo, creativo, diciendo que hay que tener objetos bellos cuando la Torá no lo dice, pero no importa, agarramos la mitad de un versículo que más o menos dice algo parecido y le hacemos decir a la Torá lo que necesitamos que diga. Y esa es nuestra tradición. Es una tradición creativa. No es una tradición de buscar la verdad y fijarla de una vez y para siempre. Es una tradición que necesita reinventarse todo el tiempo, que así fue creada. ¿Por qué?
porque no existía nada, ninguna posibilidad de continuar con lo que la Torá decía. Entonces se inventó una nueva capa de interpretación para poder mantener viva la Torá. En honor a la Torá, en honor a toda la tradición que ya no podía continuar, inventamos algo nuevo. Y eso nos pasa cada día. Cada día tenemos que recordar que las misiones de los judíos y las judías es buscar esos antiguos textos y darle vida otra vez. No buscar la literalidad de lo que dice. No, porque yo leí en la Torá que en realidad nosotros no la leemos así. Nosotros la leemos de otro modo. Nosotros la leemos y la interpretamos y buscamos en ella cosas que nos den pistas para pensar nuestra actividad hoy, cómo santificar nuestro tiempo y nuestra ritualidad a través de las palabras que encontramos en la Torá, pero no en su literalidad. Comentario al margen de la parashá, pero me parece que viene al caso. Otra curiosidad sobre el Shirat Hayam, el canto del mar, es que se habla, por ejemplo, se habla del brazo derecho de Dios, ¿no? Ya sabemos, hay un problemón ahí con la antropomorfizar a Dios, antropomorfizar, ¿sí? Es un problema porque Dios no tiene brazos para nuestra tradición, pero aquí se habla del brazo de Dios. Y es curioso porque toda la parashá se nos habla de que Moshe levanta los brazos y pone la mano sobre el agua. La parashá anterior también, un montón de veces se nos habla de los brazos y las manos de Moshe, de Aarón. Pero en el Shirat Hayam, de la de Dios. Acá se cansó la Torá de hablar de Moshe, de Aarón, y dijo, es el brazo de Dios. ¿Qué tanto Moshe y Aarón, tanto protagonismo están buscando estos dos chicos? Hay que devolverle el protagonismo a Dios. Y es lo que nos pasa después en la creación rabínica de la Agadá, que menciona a Dios para la salvación, pero no a Moshe. ¿Sí? Que hace énfasis en Dios y no en Moshe. Y un hermoso problema que cualquiera que conozca la liturgia de todos los días, a la mañana, a la noche, de nuestra tradición, lo conoce, Mija Moja Baelim Adonai. Como no éramos monoteístas. ¿Quién es como tú entre los dioses, Adonai? Y esto está en el canto del mar, está en nuestra liturgia diaria, y es un problemón, es un gran problema, porque estamos diciendo no que Dios es el único Dios, sino que Dios es el más grande de entre los dioses. Es una monolatría y no un monoteísmo. Y lo tenemos aquí, con mucha claridad. Rashi inventa y él dice, Baelim en realidad quiere decir Bahazakim, en los fuertes. ¿Quién es tan fuerte entre los fuertes como vos, Adonai? No quiso decir dioses, quiso decir los fuertes. Sí, pero está escrito dioses, ¿eh? Yo entiendo que la interpretación está muy linda, pero está escrito dioses. Si somos un poco más, así como Rashi, ¿no? Que queremos perdonarlo al texto, lo que podemos pensar es que estos son, al ser textos tan antiguos, seguramente tenían lenguajes con estereotipos politeístas de aquella época. Y entonces empiezan a hablar de Dios como incomparable, como el supremo. Y quizás esta palabra dioses es un vestigio de esos antiguos poemas, de esa antigua forma de pensar. Y darle a Dios como una corte de pequeños seres sobrenaturales, digamos, ¿no? El Dios como un ser, el sol, la luna, los astros, los ángeles, como pequeñas cosas que rodean la magnificencia divina, y los ángeles están permanentemente, ¿no? No sabemos si esto está refiriéndose a seres de verdad o a
reliquias del pensamiento antiguo. La cuestión es que lo tenemos ahí, que lo decimos todos los días, que no lo ocultamos y que lo interpretamos. Bueno, no, son metáforas, son los fuertes. Obviamente que es el único Dios, no es que es el más fuerte, es el único. Bueno, así de complicados somos, así de poco clara es nuestra teología, no tenemos un dogma. Los judíos y la judía la hemos ido construyendo de a poco y la vamos formando y van quedando claras algunas cosas, algunos principios, pero lo hermoso de nuestra tradición es que uno abre el texto y se encuentra con todas estas capas de evolución del pensamiento. Y están ahí, nadie se encargó de borrarlas, están a la vista. Y lo bonito es que con mucho amor las hemos ido interpretando e incorporando a nuestra vida. Y así vivimos, porque ninguno de nosotros acá también es totalmente coherente, totalmente esquemático en su vida, que nació, sabía que quería ser doctor, es doctor, el único que le importa es eso en la vida. No, todos tenemos esto, ¿no? De que nos vamos construyendo de a retazos y vamos evolucionando en nuestro pensamiento, nos arrepentimos de cosas que dijimos. Eso suele citarse también como una manera de entender la evolución del pensamiento judío. El monoteísmo fue llegando, por más que Dios les quiso mostrar el monoteísmo de entrada, ¿no? Una manera de explicarlo, bueno, de a poquito lo fueron incorporando, pero de manera eh, imperfecta, ¿no? Entonces se va notando en nuestros textos cómo vamos avanzando hacia un monoteísmo cada vez más perfeccionado. Bueno, otra manera de explicarlo, hermosa manera, llena de amor por nuestra tradición. Pero lo lindo es ver que más allá de todo eso, uno abre y dice, ¿quién es como vos entre los dioses? Y está ahí. Bien, yo ya les dije que esto ya se los comenté, no quiero volver sobre esto. Hay otros ejemplos, yo les comentaba que Miriam se pone a cantar en un solo versículo. Miriam cantó entonces, canten a Dios porque Él ha triunfado gloriosamente. El caballo y el yoquista, ¿no? El que maneja el caballo han sido puestos en el mar, ese es el canto de Miriam. Y aparentemente esta era una costumbre, ¿no? Que las mujeres se pusieran a cantar después de las victorias militares. Y tenemos dos ejemplos más en el Tanaj de eso. En Shmuel, Aleph 18, tenemos que David vuelve de la guerra con los Plishtim y dice el versículo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, con danza, con tamboriles, con alegría, con sonajas, a recibir al rey, y cantaban las mujeres y danzaban. O sea que había una idea de que a lo largo de la guerra las mujeres cantaban. Y también en Shoftim, capítulo 11, tenemos a Iftach, uno de los guerreros que aparecen allí, de los jueces que aparecen, y vuelve de la guerra y lamentablemente para él, por la promesa que había hecho, su hija sale a recibirlo, y él que le había prometido a Dios que la persona que lo recibiera, él la iba a ofrendar a Dios, es decir, la iba a matar, es su propia hija, ¿no? Una mujer que sale también a recibirlo y dice el pasuk, el versículo, con danza y con instrumentos. Así que vuelve a aparecer esta idea de que son las mujeres las que cantan después de una victoria, como la que sucedió aquí frente a los egipcios. En cómo sigue la parashá, que son estos problemas que teníamos, que yo les comentaba, con la sed, con el hambre, vemos que Dios no se enoja todavía con ellos, ¿no? Sino que aparentemente, como todavía no hizo un pacto formal en el Sinaí, quizás una explicación,
va accediendo a los pedidos y les va mostrando que él es poderoso. Y de hecho, ellos se quejan de la hambre, de la sed, pero cuando Amalek viene a perseguirlos, no tienen miedo. No vemos que se quejen de eso, que huyan, sino como que tienen emuná, tienen confianza, porque saben de lo que Dios es capaz. En estos términos de la guerra, ya saben que Dios los ayuda con eso, y aparentemente estarían confiados, con fe, en que tienen que ir a pelear y que les va a ir bien, ¿no? Y de hecho, hay quienes explican que Moshe solamente levanta las manos, esto está en el Tratado de Sanedrín, del Talmud, que lo que hacía Moshe era mostrarles a los hijos de Israel que debían confiar, ¿no? Era como una conexión entre Dios y los hijos de Israel. Entonces, mientras ellos miraban eso, se acordaban que tenían que confiar y peleaban. Y por eso ganaban, ¿no? De vuelta, como nos... Otra vez la fe transformada en acción, ¿no? Exacto. Porque si simplemente miraban las manos de Moshe y no peleaban, no iban a ganar. Lo que tenían que hacer era recordar que tenían que pelear, que había que hacerlo. Eh, 3 días sin agua, el primer problema que tienen, entonces tienen sed. Y de ahí también la tradición rabínica estipula que así como el agua, la Torá es nuestro alimento espiritual, y así como no pudieron estar 3 días sin agua en el desierto, no debiéramos estar 3 días sin Torá seguidos. Y por eso, tradicionalmente en la liturgia se establece que los días lunes, jueves y sábados leemos la Torá, para que no pase más de 3 días sin escuchar de la Torá, ¿no? De vuelta, esta manera que tenemos de crear nuestra tradición. ¿Dónde dice la Torá que tenemos que leer en público de la Torá lunes, jueves? No, a ningún lado. Lo único que tenés es que tuvieron sed después de 3 días de caminar. Pero de ahí se establece que no, lunes, jueves y sábado hay que leer, ¿no? Hay una distancia enorme entre lo que dice el versículo y lo que hacemos. Enorme. No tiene nada que ver. Por eso, de vuelta, la actitud de agarrar la Biblia y decir, pero el versículo dice esto, no es una actitud judía. La actitud judía es decir, mira, el versículo dice esto, así que tengo esta lógica para vos. Hay que hacer así, 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 porque en otro versículo dice otra cosa y entonces, ¡pam! Y uno puede pelearse contra esa lógica. Pero es la construcción que uno hace con los versículos y no lo que los versículos dicen. No nos peleamos con el versículo, nos peleamos con el que lo lee, con el que lo interpreta. Y le validamos que tiene que interpretarlo. Lo que podemos hacer es estar en disputa con su interpretación. Yo les decía que después de que él les permite encontrar agua dulce con una maderita, que dicho sea de paso, hasta el día de hoy parece que se sigue haciendo así. Hay gente en el desierto que purifica el agua usando unas maderas para que la sal baje. En el versículo Dios dice, y si van a escucharme, si van a escuchar a Dios diligentemente, haciendo lo que es correcto a su entender, y escuchando sus mandamientos y manteniendo sus ordenanzas, entonces yo no les voy a traer ninguna de las enfermedades y las plagas y las rayas que les traje a los egipcios. Bueno, lo podemos pensar, ¿no? La playa del Yam Suf no fue una buena playa para los egipcios. Yo no se las voy a traer ninguna de ellas a ustedes, porque yo soy su curador, ¿no? El que los cura, su ministro de salud. Yo sé que es polémico decir ministro de salud en Brasil, cambia más rápido que una lamparita. El ministro de salud. O no cambie, que estás muy malo también. Sí. O queda, que a veces es peor que cambia. Claro. Bueno, algunos dicen que esto es
una tradición alternativa, esto que decíamos de que hay varias tradiciones que se conjugan. Bueno, algunos dicen que alguna tradición textual no registra el evento en el Sinaí, que lo del Sinaí viene por otro lado, y que hay algunos que ponen en este hecho el momento del pacto. Y de hecho está escrito ahí. Las bases del pacto están ahí. Bueno, ven que les di agua, bueno, si me escuchan les va a ir bien, si no me escuchan les va a ir bien. Es el pacto, el Sinaí, menos detallado, pero hay un pacto. Está claramente, ahí vemos un pacto. No es el pacto que todos recordamos, pero existe, está escrito en la Torá y está mucho antes que el Sinaí y mucho más cerca de la salida de Egipto, ¿no? Pero ahí tenemos un mini pacto que nos va apareciendo. Bien, esto ya se los comenté. ¿Más 5 minutos? ¿Sí? Más o menos. Empiezan a tener hambre. Ya curaron su sed y ahora dicen, che, pero queremos comer pan. Allá comíamos cosas ricas, la verdad, y ahora que no estamos comiendo nada, ¿para qué nos trajiste acá? Bueno, tienen hambre, es verdad, la necesidad de comida es cierta, pero lo que aparece es como una rebelión constante, ¿no? Ante Dios mismo. Más allá de la confianza que mencionábamos, que vamos a ver cuando lleguemos al momento de Amalek, Dios dice, bueno, yo les voy a dar de comer y les voy a dar algunas órdenes en relación a la comida, ¿no? Les voy a hacer llover pan desde el cielo y la gente debe ir a buscarlo y recogerlo cada día, su porción diaria, para que así yo los voy a probar, para ver si van a seguir mis instrucciones o no. Por lo tanto, Dios está viendo hasta ver hasta cuándo le obedecen, ¿no es cierto? Todavía no los castiga, después vamos a estar hasta el final de la Torá con Dios bastante enojado y mandándoles unas cuantas pestes y muerte todo el tiempo, horrible, pero por ahora, dice, a ver si me escuchan, porque me parece que son un poco rebeldes estos muchachos. Y Aarón y Moshe les contestan tratando de decir, miren que no es con nosotros que tienen que hablar, es con Dios. El que tiene el poder es Dios, no nosotros. Nosotros no vamos a hacer que venga la comida, Dios va a hacer que venga la comida. Casi como si esta rebelión constante nos hiciera, que nos quisiera decir que ellos están libres físicamente, pero todavía no están pudiendo ser maduros para pelear por ellos mismos, por su vida, ¿no? Entonces están como niños y niñas pidiendo que les solucionen los problemas, ¿no? Y todavía falta ese vagar por el desierto que los va a hacer madurar y ser realmente libres, realmente responsables por sus propias vidas. Llegamos entonces al maná. Algo interesante sobre el maná, hasta el día de hoy en árabe se le llama maná a una especie de mielcita dura que durante los meses de junio y julio aparece en la zona del Sinaí, que es como si fuera, son unos bichitos que hay unos tamariscos en Egipto, en esa zona, en la zona del Sinaí, y que lo transforman como un pequeño dulcecito que lo excretan sobre unas hojitas y más o menos por junio, julio, eso durante la noche se cristaliza y a la mañana cae como si fueran copos sólidos de una miel dulce, ¿no? Y hasta el día de hoy lo usan los beduinos para endulzar sus preparaciones, ¿no? Y se le llama maná a eso. Junio y julio, no todo el año, no doble en Shabbat, no todos los días, ¿sí? Pero, digo, el milagro de última vendría por ahí. Pero
me pareció interesante encontrarme con que existe el maná hasta el día de hoy, ¿no? Que no sabemos si es el mismo, pero un antecedente posible para esto que pasaba en el desierto puede ser estas mielcitas que se encuentran en el Sinaí durante el verano del hemisferio norte. Interesante que acá se habla mucho, ¿no?, del Shabbat, y no se muevan en Shabbat, y van a comer doble en Shabbat, y preparen su comida antes de Shabbat. Y un poco es el centro de todo esto, pareciera ser como recordar aquellos primeros capítulos de Génesis, donde el tema era la creación. Y acá es como si se estuviera creando a el pueblo de Israel de algún modo, y entonces hay que empezar a... el Shabbat no es solamente de Dios, sino que se los da también a ellos, ¿no? Porque hasta ahora el Shabbat era el día de Dios se había tomado para descansar, y ahora Él les dice, bueno, el Shabbat van a descansar ustedes, ¿no? Como que empieza a darles regalos y ritmos. Curioso, no lo había pensado antes, pero digo, en este desierto de las cuarentenas que tuvimos, donde todos los días eran iguales, es parecido un poco al desierto, ¿no? Donde todo es arena. Y las rutinas y marcar los tiempos, ¿no? Bueno, ahora estoy en la habitación X, ahora estoy en el living, ahora almuerzo, ahora salgo a hacer las compras. Bueno, esa rutina nos ordenaba en la cuarentena. Bueno, quizás Dios les está dando en ese desierto ritmos, coman a esta hora, vayan a buscar la comida acá, cada 7 días van a descansar, no van a, cocinen de más el sexto para que tengan para el séptimo. Empieza a ordenarse la vida, el calendario, los ciclos. No había hecho esa... Ahora, hablando con ustedes, es que se me ocurre esa manera de entender cómo la creación y el darle a los hijos de Israel todo esto en el desierto están muy vinculadas. Otra curiosidad, y ya vamos terminando, lo prometo, es cuando Dios le pide a Moshe que rompa la roca, que le pegue a la roca para sacar agua. Bueno, hay piedra caliza en el Sinaí, que hasta el día de hoy, si uno que exuda un poquito de agua, ¿no? Humedad, y si uno la rompe, eso se parte fácilmente y hay chorros más grandes de agua que salen de esas piedras calizas. Nada, interesante. Esto se los comenté antes. Bueno, y sencillamente mencionar esto que decíamos, que Dios le pide a Moshe que lo escriba en un sefer. Es la primera vez que se nos habla de escribir en un libro o en un documento, de escribir la historia, ¿no? De recordar, de transmitir. Y somos el pueblo del libro, nos dedicamos a escribir interpretaciones y recuerdos y honrar lo que pensaron otras generaciones, y aquí ya aparece en el segundo libro de la Torá el mandamiento de ir y escribir y recordar para saber por dónde no, ¿no? Amalek como el malvado, saber que es que queremos ser un pueblo más santo, que aprendemos de los ejemplos negativos y que luchamos por nuestra supervivencia. Los últimos 2 comentarios que voy a hacer para que todos podamos ir a yantar es esto que yo les comentaba antes, de que Ur es una de las personas que sostiene los brazos de Moshe para que no se cayeran durante la batalla, y que no sabemos quién es, no tenemos idea. No he encontrado comentaristas que hablen sobre Ur, no hay ningún otro versículo que mencione a Ur. Sí encontré que aparentemente hay un par de tradiciones, quizás en algún midrash que todavía no he localizado, que dicen que Ur probablemente pueda ser o bien el esposo de Miriam, o bien uno de sus hijos. Pero no, o sea,
encontré a alguien que cita que hay dos tradiciones, pero no encontré esas tradiciones. Simplemente les digo eso y hay que seguir buscando porque no lo vi. Una de las frases más crípticas de cómo termina la parashá es hablando de que Dios es mi estandarte eterno, ¿no? Y pongo mi mano en el estandarte y lo declaro, y que quizás esa imagen de Moshe levantando las manos sea el estandarte que tenemos que tener en mente, casi como toda nuestra tradición, como nos enseñaba Rav Shechman, de la importancia de actuar, y que todo lo que estudiamos y toda la fuerza que conseguimos así en comunidad, estudiando nuestros textos, sea como un estandarte, como un símbolo, para tener confianza en nuestras ideas, en nuestros deseos, en nuestras pasiones, y que así como hicieron los hijos de Israel al cruzar el mar, y luego se olvidaron y ya no fueron tan maduros y se empezaron a quejar, bueno, que tomemos el ejemplo inicial de los hijos de Israel, que se animaron a caminar, a ir para adelante, a tener confianza, y no a simplemente a quejarnos por lo que nos toca, sino a ir y trabajar con lo que nos toca, a hacer nuestras vidas mejores, la vida de la gente que nos rodea un poco mejor y, en definitiva, el mundo un poquito mejor. Eso es lo que tenía para decirles hoy. Muchísimas gracias por escucharme y me quedo el tiempo que haga falta mientras se calienta la comida. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias. Muy bueno, muy pertinente. Pero nosotros hablamos, vos más y yo mucho, como siempre. Y quería escuchar los comentarios o las opiniones o las ideas de los amigos aquí, que estuvieron hoy particularmente callados y atentos. Quiero en español. Yo creo que me decían todo que sí, pero no me entendían. Sí, se entendía. Muchas gracias, Hernán. Muito obrigado. Muy bueno. Nos encanta. Obrigada. Muchas gracias, hermano. Shavuot Tov. Obrigado. Shavuot Tov, Shavuot Boa noite. Tov, Shavuot Tov, boa noite. Abraço, tchau.